Bueno, yo creo que podemos ir empezando y vamos mirando cómo nos va yendo con la gente que falta. Ya se estaban uniendo. Y bueno, entonces bienvenidos a todos y todas a esta cuarta videoconferencia del ciclo de videoconferencias de Hydroland 2020. Eh, pues la finalidad que busca la empresa Hydroland es generar también como un valor agregado a nuestros clientes, apoyarlos no solo en el área de medicamentos, sino como generar sinergias en el área de la salud. Hoy vamos a estar hablando de la terapia de infusión intravenosa. La expositora es la enfermera profesional Yadey Duque Duque, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y bueno, antes de darle la palabra a Yadey, les voy a explicar brevemente la metodología para las personas que de pronto están por primera vez en esta videoconferencia. La metodología es la siguiente. Yadey va a empezar a hablar acerca pues de su exposición, que es la terapia de infusión, aproximadamente 50 minutos o una hora. Y después de eso vamos a abrir un espacio de 15 minutos de preguntas. La idea es que copien las preguntas en el chat. Si se fijan arriba a la derecha, hay como una ventanita que dice chat. Ahí pueden ir escribiendo las preguntas. Ah, bueno, sigue llegando gente. Entonces, entonces sin más, le doy la palabra a Yadey. Yo ya voy a poner yo la videoconferencia. Yadey, ¿me escuchas? Hola Daniel, sí, sí te escucho. ¿Me escuchas Listo. también bien? ¿Me Sí, escuchas? sí, sí, te escucho. Lo que no es que no te veo. ¿Puedes poner la cámara, porfa? Está encendida, yo me veo. No Sí, sé, sí, yo incluso me veo aquí en la pantallita chiquita, me estoy viendo. ve, yo no te veo. Espera un momentico, yo me voy a quitar la pantalla. De pronto si Eso. alguien nos cuenta por el chat si me ve, ¿sí? Yo voy a Porque desactivar yo mi me cámara. veo. Listo. Ah, que sí Y me ven, sí, que sí me ven. O listo. sea, que de pronto eres tú el que no me ve Soy nada yo el más. del problema. Listo, listo. Listo, listo. A ver. Eh, sí te ven, listo. Espérate un momento. Ay, sí te veo, listo. Ahí estás. Bueno, Yadei, bienvenida. Espérate, entonces voy a poner la presentación, voy a compartir Ujú. pantalla y empezamos. Listo. Dame un segundito. Eh, listo, compartir. Ya están viendo la presentación, la pantalla de la presentación. ¿La ven? Sí, yo la veo. Listo. Listo, listo. Espera, entonces yo pongo la pantalla mía como principal para que la gente pues pueda ver bien la presentación. Un segundito que no sé qué le está pasando a esto. Ven la pantalla, ven la presentación en la pantalla principal, o sea, en el centro, ¿se ve? Sí, Sí, listo, sí. entonces empecemos. Ahí está cargando. Listo. Bueno, listo. Todo tuyo. Ahí. Comenzamos entonces. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Yadey Duque, como lo decía Daniel, enfermera profesional. Trabajo en PISA Farmacéutica, donde manejamos diferentes líneas según la especialidad y pues fui invitada para hacerles la presentación de uno de los temas más críticos en el área clínica, el cual es terapia de infusión. Quiero pues mencionarles que aquí también nos acompaña una de mis compañeras que se llama Karen Juliana Rodríguez, que también es enfermera profesional y pues va a estar acompañándome y apoyándome pues con el tema de las preguntas, de todo lo que ustedes nos estén copiando por el chat, ¿sí? Entonces vamos a estar pues como muy atentos. De pronto, si en algún momento
me escuchan entrecortados, se va la señal o pasa algo, pues nos van contando para poder identificarlo, ¿sí? Ustedes saben pues que bien estamos trabajando pues y acomodándonos algunos parámetros, entonces hay veces el internet falla, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar, les voy a hablar sobre el objetivo entonces de esta presentación, de esta capacitación. Entonces es conocer las generalidades de la terapia de infusión, sus indicaciones y recomendaciones de manejo según la evidencia clínica. Vamos a pasar a la siguiente. Hay entonces unas competencias a desarrollar en esta capacitación en cuanto al saber. Entonces vamos a encontrar que debemos de conocer aspectos básicos de la terapia de infusión y sus recomendaciones basados en la evidencia clínica para que puedan ser aplicados en el desarrollo de la función de cada uno, del rol que tienen cada uno dentro de las instituciones. Y en cuanto al ser, evaluarán la información que voy a transmitirles de tal manera que facilite su desenvolvimiento dentro del área pues, que maneja cada uno, como ya lo mencionaba. Vamos entonces a hablar de las definiciones, ahorita en la diapositiva que sigue, sobre las definiciones de algunos términos, ¿sí? Un poco de anatomía del sistema vascular y caracterización de este. Entonces, para comenzar, es importante hablar que la administración de sustancias, pues la terapia de infusión se define como la administración de sustancias líquidas directamente de una vena a través de un catéter, permitiendo el acceso inmediato al torrente sanguíneo. Entonces, aquí la terapia de infusión está indicada para hidratar al paciente, para administrar los medicamentos o en el momento pues de que se requiera una nutrición. El 98% de los pacientes hospitalizados tiene un acceso venoso, entonces por eso digamos que el protagonista aquí es el manejo del enfermo hospitalario. Como podemos ver, pues vamos a encontrar entonces pacientes en unidades críticas, ¿sí? Pacientes oncológicos o pacientes que están en el servicio de hospitalización. Este tema de terapia de infusión viene, digamos, tomando mucha más fuerza, sobre todo ahora, entonces ya no solo lo vemos en el hospital, sino que también lo vemos en el paciente domiciliario, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. Para hablar entonces sobre, digamos, las características, la parte de anatomía, pues entonces hagamos un recorderis sobre esta parte que es tan importante, ¿sí? Entonces vamos a hablar que nuestro sistema cardiovascular está compuesto por el sistema arterial y el sistema venoso, el cual es el responsable de transportar la sangre y el oxígeno a todo nuestro cuerpo y recoger los residuos metabólicos del cuerpo. El sistema arterial es quien transporta el oxígeno desde el corazón y una vez pasa por todo el proceso de distribución y metabolismo, llega al sistema venoso, quien es el encargado de llevar la sangre sin oxígeno nuevamente al corazón para volver a hacer su proceso de limpieza y oxigenación. El sistema venoso arterial promedio de un adulto tiene una capacidad de entre 4.5 y 5.5 litros de sangre que circula por todo nuestro cuerpo, como lo pueden ver en la imagen. Las venas son de color azul y el color rojo es para las arterias, ¿sí? Los dispositivos que utilizamos para la terapia de infusión casi en su 100% están ubicados en una vena. Los catéteres instalados en arterias son muy escasos y generalmente se asocia a inyección de medios de contrastes durante exámenes radiológicos e intervencionismo, ¿sí? Según su ubicación, los catéteres toman su nombre. Por ejemplo, a nivel del cuello encontramos la yugular y en la parte inferior de la clavícula pues encontraremos las subclavias, ¿sí? Y ya en la parte inferior pues encontramos las femorales y el demás, y pues digamos que los demás que se encuentran, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente.
Antes de continuar, es importante hablar sobre la estructura de la arteria y de la vena, ¿sí? Estas tienen 3 capas, entonces vamos a ver aquí en la imagen que la capa número 1 es la íntima o endotelio, esta es la más interna, ¿sí? La segunda, que es la capa media, aquí la arteria tiene un tejido mucho más grueso, a diferencia de la vena, que le sirve para ayudar a impulsar la sangre a los tejidos. En las venas encontramos las válvulas, que ahí la pueden ver en la vena, que ayudan al retorno venoso. Y finalmente encontramos la tercera capa, que es la túnica externa, donde evidenciamos que en la vena es mucho más gruesa, ¿sí? Revisando a fondo, pasamos a la siguiente, Daniel. Revisando a fondo la anatomía, ¿sí?, del sistema venoso, vamos a encontrar que están cercanas al corazón, ¿sí?, que las venas están más cercanas al corazón y que son mucho más gruesas y con mayor capacidad de volumen. Y estas se conocen como el sistema venoso central, mientras que las venas que se alejan del corazón y van llegando hacia los otros órganos, pues son mucho más pequeñas y se conocen como sistema venoso periférico, ¿sí? Cada sistema tiene unas características específicas que vamos a ver con detalle en este cuadro. Entonces vamos a mirar que aquí nos van a hablar. La primera, entonces, encontramos la localización, donde las venas periféricas se pueden ver mucho más fácilmente, mientras que una vena profunda requiere de un sistema más complejo para poder identificarlo. El acceso a este requiere de personal capacitado y debidamente entrenado, ¿sí? Como segundo, con respecto a los dispositivos médicos utilizados, las diferencias según el sistema venoso, encontramos las siguientes diferencias. Entonces vamos a ver aquí que el calibre del catéter en una vía periférica siempre son pequeños versus al catéter central, el cual es de calibre grande y su longitud incluso puede ir de 40 a 60 centímetros. Por estas razones, pues las complicaciones más frecuentes que vamos a encontrar van a ser entonces en las vías periféricas porque son las más utilizadas, ¿sí? Con respecto a las complicaciones, vamos entonces aquí la segunda, la tercera y la cuarta se relacionan, ¿sí? Pasando a la tablita, al ítem, digamos a la línea número 5, pues vamos a mirar que con respecto a las complicaciones encontramos que en la vía periférica, pues ya le hablábamos que son más frecuentes, pero tienen implicaciones leves, por ejemplo la flebitis, mientras que en el sistema central las complicaciones son poco frecuentes, pero sus implicaciones son graves, por ejemplo un neumotórax, ¿sí? La biodisponibilidad, entonces hace referencia al grado y disponibilidad que tiene un fármaco en el sistema circulatorio y alcanza su lugar de acción, ¿sí? Y la vía periférica pues no va a permitir altos flujos, mientras que la vía central sí lo permite. Con respecto a la seguridad que tienen los catéteres, pues en la vía periférica vamos a encontrar que son mucho más inestables, ya que se puede obstruir y desplazarse fácilmente, mientras que el catéter central fijo y seguro pues es más fijo y seguro, ya que tiene una fijación bajo sutura en la mayoría de los casos, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente presentación. Pasando a las complicaciones más frecuentes en la terapia de infusión, vamos a encontrar la flebitis. ¿Qué es la flebitis? La inflamación de esa capa interna que ya habíamos hablado más adelante de las capas, ¿sí? Y se pueden dar por uno o varios factores que se pueden incluso dar al mismo tiempo. Entonces vamos a hablar sobre la mecánica, ¿sí?, que se puede dar por el tipo de catéter o material que estamos utilizando, ¿sí?, por un trauma. Aquí encontramos entonces que hay técnicas de inserción que digamos que pueden entrar en ángulos incorrectos, entonces esto puede también ocasionar la flebitis. ¿Cuál sería el ángulo correcto que, digamos, el personal de enfermería, básicamente, que es como el más empoderado de este tema, su ángulo correcto para ingresar sería más o menos entre 15 y 30 grados?
Ni muy acostado ni muy parado, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta estas indicaciones, porque o si no, pues va a ocasionar una flebitis, ¿sí? También hay que tener en cuenta la inmovilización, porque si, digamos, lo hacemos inadecuadamente, donde ponemos apósitos de manera incorrecta, quedando inestable el sitio donde está el catéter, pues hace que se mueva y finalmente pues va a ocasionar una flebitis, ¿sí? Está la flebitis química, que hace referencia a las concentraciones de los medicamentos por encima del pH de la sangre. Ejemplo, la claritromicina. Me imagino que ustedes que están en la clínica, pues les ha pasado muchísimo. Digamos que estos pueden deberse a que no tenga una buena dilución, que se pase muy concentrada, o también se puede dar la flebitis química pues por medicamentos vesicantes como son los oncológicos o medios de contrastes que son corrosivos por sus características, ¿sí? Se identifica entonces, se identifica una flebitis química cuando se marca todo el camino de la vena donde está instalado el catéter. Entonces miren que la imagen que les muestra ahí la presentación, pues ahorita vamos a mirar porque pueden incluso estar asociadas los tres tipos, digamos, de mecanismos de la flebitis. Vamos a hablar entonces de la flebitis infecciosa, que hace obviamente referencia a la presencia de agentes infecciosos en el torrente sanguíneo alrededor del catéter y se relaciona con una técnica inadecuada de asepsia, por ejemplo, durante la inserción del catéter o deficiente mantenimiento del catéter, ¿sí? Aquí es importante hablar que, digamos, del tema de salinización, que lo vamos a hablar más adelantico en una presentación adelante, ¿sí? Pero también es importante hablar en los descuidos de la limpieza que se puede dar con los, digamos, con los accesorios que se utilizan durante la terapia. Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, sitios de punción con, digamos, los sitios de punción de uretrol, la Y o la Y de los equipos macro. Entonces, es importante que ustedes tengan muy presente esto, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, una vez identificamos las características del sistema central y periférico, vamos a pasar al punto de selección del catéter, ¿sí? Entonces, el tipo apropiado de dispositivo de acceso vascular periférico central se debe seleccionar de acuerdo a las necesidades de acceso vascular del paciente. ¿En función de qué? Entonces, aquí vamos a hablar en función de la terapia prescrita por el médico, ¿sí? Y digamos el tiempo de duración que tenga, estas dos se relacionan muchísimo. Digamos aquí tenemos un paciente que requiere un tratamiento oncológico y que este es corrosivo, entonces lo ideal es utilizar un catéter venoso central. También si es un tratamiento largo, mientras que si un paciente va a urgencias y pues es un tratamiento para dolor agudo, pues podemos elegir obviamente un tipo de catéter periférico, ¿sí? Los pacientes que han recibido quimioterapia quedan con un sistema vascular débil y tendrán más dificultades al momento de administrar medicamento. Entonces aquí es donde nos habla, por ejemplo, de características vasculares, ¿sí? Entonces no, digamos que es muy importante indagar y saber y conocer la historia del paciente para poder tomar la mejor decisión al momento de seleccionar un catéter, ¿sí? Y encontramos pues los aspectos propios del paciente que no podemos modificar en ningún momento, que son la edad, enfermedades múltiples, ¿sí? Y historias previas de terapia intravenosa, que ya lo habíamos hablado, que por ejemplo es cuando reciben tratamiento oncológico por un tiempo prolongado. Entonces aquí también aplican, digamos, en pacientes obesos, que sabemos que son de difícil acceso, los pacientes que son de raza oscura, ¿sí? Los niños y los adultos mayores que se encuentran, ¿sí? Entonces es importante que tengan en cuenta este aspecto, ¿sí? Pasamos a la siguiente. ¿Qué ve esa imagen? O sea, ¿ustedes qué pueden ver aquí? Entonces, estos son ejemplos de tipos de catéteres que podemos ver en la terapia de infusión. Entonces, en la parte superior, la primer figura hace referencia a un catéter periférico, que son los más utilizados, ¿sí?
La siguiente figura es un catéter central de inserción periférica o PIC, donde la punta final del catéter llega al corazón. Las figuras de abajo hacen referencia a catéteres que son instalados en venas centrales, los cuales podemos encontrar en tres modalidades. Entonces, una va a ser el catéter con sutura, que en la imagen es un catéter que está en la vena yugular, y esta sería conocido como catéter venoso central yugular, con su nombrecito completo. Las imágenes de la mitad, las que están en la mitad, corresponden a los catéteres tunelizados, donde durante la inserción el especialista hace un bolsillo debajo de la piel por donde va el recorrido del catéter. Y tercero, el catéter con puerto implantable, que aparece ahí lo ven en el lado derecho. Este es un catéter que tiene un puerto que se ubica debajo de la piel, y para acceder ahí, pues hay que cruzar con una aguja, la extensión debe de ir con una cámara. Este se funciona en la parte de la cámara para poder administrar los medicamentos. Entonces, digamos que estas opciones son muy viables en pacientes que requieren un tratamiento prolongado en las instituciones o incluso desde su casa. Entonces, para que tengan en cuenta y conozcan todos los tipos de terapia de infusión que podemos realizar aquí, de los tipos de catéteres. Para finalizar, los conceptos y las generalidades de la terapia de infusión, pues vemos que hay otros elementos que lo componen y que vemos una terapia de infusión pues utilizando sistemas de administración por bombas de infusión, ¿sí? Encontramos de los más externos, desde el más externo que está arriba hacia el paciente, entonces vamos a encontrar primero las soluciones, los equipos de administración, la bomba de infusión, los dispositivos accesorios como las extensiones, que estas pues pueden ser opcionales, ¿sí? Y finalmente encontramos pues el catéter que va hacia el paciente. Un fallo de alguno de estos, ¿sí? O deficiencia en el cuidado de alguno de estos elementos o componentes va a traer como consecuencia grave una falla en el retraso y la recuperación de nuestro paciente. Entonces es importante que ustedes tengan como en cuenta toda esta unidad que está detrás de la terapia de infusión, ¿sí? Que no solamente es una solución salina, que no solamente son unos líquidos, sino que de ahí para allá pues hay muchísimo más a fondo, ¿sí? Aquí en esta diapositiva pues vamos a ver que una terapia de infusión está empleada también aquí por el sistema de infusión por gravedad, que también es uno de los más utilizados, ¿sí? Y donde, ¿qué vamos a tener? Entonces vamos a encontrar las soluciones de gran volumen, equipos de administración de medicamentos de gravedad, como son los macrogoteros, microgoteros y uretras. Está también ya la parte final, que es el uso de accesorio como extensión, y el catéter obviamente que va al paciente. Aquí, al igual que la anterior diapositiva, si no tenemos los cuidados correspondientes, también puede generarse una falla. Entonces, para que lo tengan muy, muy presente durante todo su ejercicio. Bueno, en esta parte de la charla vamos a revisar las recomendaciones de la terapia de infusión, ¿cierto? De la terapia intravenosa, muy puntualmente, basadas en la evidencia clínica de las asociaciones especializadas en el tema y las cuales deberíamos de implementar en nuestras instituciones para brindar un cuidado integral al paciente y garantizar el éxito en esa terapia. ¿Sí? Deme un momento, yo tomo agua porque esto pues de estar hablando. Listo, Daniel, pasemos a la siguiente. Entonces aquí, pues lo que, digamos, les quiero mostrar es algo que ya yo creo que todos lo tenemos muy claro, y es la OMS determinó 6 metas para la seguridad del paciente y que hace parte del marco de la política nacional colombiana de la seguridad del paciente. Entonces aquí se las voy pues como a describir para que ustedes
digamos, las recuerden, las repasen. Entonces, uno es identificar correctamente a los pacientes, ¿sí? Aquí es muy importante, y digamos que voy a meterme un poquitico más también en el área que nos compete, y es que muchas veces encontramos los pacientes con el mismo nombre y diferente apellido, que solo los diferencia el último apellido. Entonces, los dos se llaman Juan Manuel, ¿cierto? Pero solo los diferencia el apellido. Entonces, por favor, colocar siempre muy claro, digamos, todo el nombre completo del paciente con sus nombres o sus apellidos, ¿sí? Punto 2, mejorar la comunicación efectiva entre los profesionales. Entonces, aquí encontramos las órdenes verbales y o telefónicas. Entonces, es muy importante que ustedes tengan claridad cuando hacen la lectura de esa orden, ¿sí? Porque muchas veces, digamos que, o no sé, en mi práctica me tocó leer cosas que yo decía, no entiendo, ¿cierto? La letra del médico no le comprendo, pero pues lo ideal es obviamente verificar, no quedarse, digamos, con eso de que no entiendo, porque finalmente el afectado va a ser el paciente en esa terapia. Entonces debe de haber una muy buena comunicación, ¿sí? Tercero, mejorar la seguridad de los medicamentos en alto riesgo, ¿sí? Que es muy, muy importante, y aquí digamos que es el tema puntual, ¿sí? Porque hace parte de nuestro manejo de una correcta terapia de infusión para el paciente. Como cuarto, garantizar las cirugías en el lugar correcto, en el procedimiento correcto y en el paciente correcto. Como quinto, bueno, y aquí devolviéndome al cuarto, pues no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, o ha escuchado, les ha tocado, que es que entró para cirugía porque lo iban a operar, le iban a hacer una intervención del miembro superior derecho y terminaron interviniendo el miembro superior izquierdo. Entonces, para que digamos que todas estas cositas la tengan muy en cuenta. Como quinto, reducir el riesgo de infecciones asociadas a la alteración médica, a la atención médica. Entonces aquí nos habla de un adecuado lavado de manos, y aquí sí pues resalto mucho el trabajo de mis colegas, ¿cierto? De ustedes que son enfermeras, porque digamos que es lo que nosotros vemos mucho y que normalmente, digamos, hacemos como ese énfasis y ese trabajo en el lavado de manos, ¿sí? No sé si de pronto hasta aquí tengan alguna pregunta. Recuerden que vía por el chat que está habilitado, como les dijo Daniel, pueden irnos pues como copiando qué preguntas tienen para al final pues hacer como la lectura de ellas y poder responderlas todas. Vamos, Daniel, a pasar a la siguiente. Esta presentación, esta diapositiva, nos habla de que en el manejo de terapia de infusión existe un grupo de enfermeras norteamericanas que formaron la Sociedad de Enfermeras Infusoras, con las siglas INS, ¿sí? En inglés, que se traduce pues así, y nacieron en el año 1973 con el objetivo de brindar recursos y oportunidades de aprendizajes a los profesionales de la salud involucrados en la práctica de la terapia de infusión. En el 2016 publicaron el estudio Aceptado pero inaceptable, donde hacen referencia a todos esos fallos con los catéteres periféricos en las instituciones, y digamos que aquí traigo a colación este estudio porque los catéteres periféricos son los que más utilizamos en nuestra práctica clínica, y hemos normalizado el que los catéteres se desplacen accidentalmente, se obstruyan, que se presenten plebitis como situaciones normales del día a día de enfermería, lo cual puede llevar a una falla de tratamiento de pacientes, y pues tenemos que tener, digamos, presente que todo esto tiene solución, ¿sí? Y vamos a mirarlo como con más detalle en las presentaciones que siguen en las diapositivas. Estas enfermeras plantean que todo tiene solución, que existen unas guías que están, digamos, viendo, son las que ustedes están observando, que son las de terapia intravenosa, donde están las recomendaciones
para que esas fallas no se presenten nuevamente. La última versión que se publicó en el 2010 es la del 2016 y está anunciada una nueva actualización para este año, ¿sí? Entonces estamos esperando aún que salga. Las recomendaciones que les voy a mostrar en las siguientes presentaciones siguen, digamos que están basadas en la publicación del año 2016, que digamos que se llama que es llamada Estándares de la Práctica de Terapia de Infusión, ¿sí? El primer cambio de la versión 2016 versus la del 2011, que es en la que hablaban de la terapia de infusión para todo el personal de la salud, no solo como una terapia exclusiva de enfermería. Entonces, miren que digamos que novedoso es porque ya digamos, no lo ven como que solamente es de digamos, netamente de enfermería, sino que está relacionada a todo el personal de la salud. En esta presentación pueden ver las secciones y los capítulos, ¿sí? Y los cambios de las versiones que hubo en el 2011 al 2016, con recomendaciones o estándares de calidad que se deberían de implementar para una terapia de infusión exitosa. Veremos resumidamente los ítems más importantes del manejo de la terapia. Si alguno quiere revisar más a fondo, pues lo invito a que, digamos, lo busque en internet, allí lo puede encontrar fácilmente para que haga, digamos, para que llegue a fondo mucho más de en cada capítulo. Como recomendaciones en la terapia de infusión, pues vamos a encontrar como primero, pues como le mencioné, son muchos factores que influyen en el éxito de la terapia. Entonces, aquí vamos a encontrar qué debemos de tener en cuenta. Vamos a planificar y seleccionar un tipo de catéter vascular adecuado. Entonces, aquí vamos a revisar la historia vascular, el tiempo de tratamiento, el tipo de medicamento y la edad del paciente. Como segundo está el cambio de catéter por signos clínicos. Entonces, uno de los cambios más significativos que estas enfermeras proponen en sus guías es realizar el cambio del catéter según estas características, ¿cierto? Según características clínicas, teniendo en cuenta la tabla de puntaje o valoración según la tabla que ya les voy a mostrar más adelante, ¿sí? Como tercero, el uso del catéter venoso central solo cuando sea necesario. Entonces aquí digamos que las recomendaciones ahorita, digamos con el tema del tema del COVID, que es lo que estamos viviendo, pues es evitar estar cerca a la cara del paciente y preferir sitios alejados a estos, ¿sí? Entonces recomiendan el uso del catéter venoso central solo cuando sea necesario. Nos recomiendan si en la valoración del paciente el uso del catéter central es lo más indicado, instalarlo inmediatamente y evitar llenar al paciente con accesos periféricos innecesarios y obviamente traumatismos que le vamos a ahorrar a él, ¿sí? Como cuarto, vamos a encontrar el uso de accesorios integrados para prolongar la vida del catéter. Entonces, digamos que aquí hace referencia a todas las extensiones que nosotros utilizamos desde la práctica clínica. Como final, como punto final, encontramos el uso de insumos estériles y unidosis para la asepsia. Entonces aquí vamos a mirar, digamos que recomiendan el uso de sachet de alcohol que puede ser combinado con clorexidina versus normalmente lo que digamos muchos vemos en la práctica, que es la coquita de alcohol con las torundas. Entonces recomiendan, ojalá en lo posible, el uso de sachet con alcohol o clorexidina. Aquí, como les decía, aquí vamos a evaluar más adelante la escala, ¿sí? Entonces aquí se las muestro. Es una propuesta de la INS para evaluar los catéteres si sigue o no si se sigue o no en su uso. Y proponen que se haga una evaluación cada 12 horas, ¿sí? Se supone que nuestro turno dura aproximadamente en la clínica 12 horas, entonces la idea es que mínimamente una vez al día, pues usted haga la revisión de este, ¿sí?
Entonces, ¿qué vamos a evaluar? El sitio de inserción del catéter. Para hacer obviamente una evaluación mucho más fácil, ellas recomiendan que utilicemos un dispositivo transparente que me permita hacer la evaluación tanto de la piel como del catéter, de cómo se encuentra, ¿sí? Entonces aquí voy a hablarles de pronto de alguna de ellas. Una puntuación 0, por ejemplo, significa pues que el catéter está sano y las recomendaciones es seguir utilizando este catéter. Una puntuación de 1 da el chance de poder rescatar, digamos, esa vía que tenemos conectada al paciente. Entonces, ahí incluso si ustedes pueden hacer como, digamos, estar revisándolo, digamos, 2 veces al día, ¿cierto? Cada 6 horas en su turno lo va a revisar 2 veces, pues mucho mejor, porque va a estar alerta a los cambios y si realmente está funcionando o no. Si tiene una puntuación de 2, se debe de hacer el cambio y debe de considerarse tratamiento no farmacológico con medios físicos. Entonces, utilizamos nosotros las enfermeras que somos como tan metidas en esto, los paños de sal Epsom o hielo, pues dado el caso de que haya ya induración, ¿cierto? De que se esté dando, se esté poniendo un poquito duro. Si tiene una puntuación por encima de 3, simplemente este punto ya nos habla de que el paciente ya requiere un manejo farmacológico y obviamente aquí ya debimos de haber desinstalado, de haber descanalizado al paciente. Entonces, para que tengan en cuenta, digamos, esta terapia y ojalá la puedan incluir en sus instituciones, ¿sí? Dando continuidad a las recomendaciones en la terapia de infusión, en la sección 5 de la revista, el capítulo de inserción y selección del dispositivo de acceso vascular, la INS, recomienda en el estándar selección 5.4 que el acceso venoso se seleccione, digamos, se acomode también de acuerdo al diámetro exterior y la longitud del dispositivo de acceso vascular requerido para esa terapia prescrita. Considerar la preservación de la vena a la hora de seleccionar un sitio de inserción, utilizar el sitio venoso más probable que dure toda la terapia prescrita, utilizando el antebrazo para aumentar el tiempo de permanencia, disminuir el dolor durante el tiempo que esté el paciente en la institución y promover obviamente el autocuidado y evitar la extracción accidental o oclusiones. Evitar la superficie central de la muñeca debido al dolor de la inserción y el posible daño a los nervios. Evitar las zonas de flexión. Utilizar la ultrasonografía para la colocación del catéter periférico corto en pacientes con adultos y pediátricos, acceso venoso difícil y o después de que tengamos intentos fallidos de venopunción. Entonces, pues yo creo que a muchos les pasa que cuando al paciente se le conecta, digamos, tiene una conexión, el paciente normalmente lo que hace es mover mucho su mano y sobre todo las que son dominantes, entonces la idea es que tengan en cuenta estas recomendaciones que son muy útiles al momento de elegir, digamos, incluso no solo el catéter, sino el lugar de donde vamos a colocar este catéter. Listo. Bueno, esa presentación entonces nos muestra, digamos, cómo debe de quedar el catéter ideal, ¿cierto? Versus el que está mal colocado. Entonces, miren que lo que hace aquí es que si escogemos un catéter que es de un calibre, pues, grueso, miren que va a quedar rozando con la capa de la arteria, ¿cierto? De la vena. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues nos va a ocasionar una flebitis versus el que sí es correcto, que vamos a escoger un catéter pequeño que no roce esas paredes para evitar obviamente la flebitis en nuestro paciente. Entonces no es solamente de que venga, yo le hago una, digamos, lo canalizo, hago todo su proceso, sino que voy a verificar qué tipo de paciente tengo, qué historia vascular tiene este paciente y pues lo demás para poder, digamos, tener una terapia de infusión exitosa.
pasamos a la siguiente. Bueno, ahí la veo. La recomendación principal es que el apósito sea estéril y transparente para permitir la visualización. Puede estar o no impregnado con clorexidina, ¿sí? Entonces, aquí digamos que solo se debe, en el segundo ítem, cuando nos habla de lavado, pues solo se debe realizar mantenimiento con solución salina, ya que con heparina ocasionaban complicaciones como hemorragias o interacciones medicamentosas, que era lo que antes se utilizaba, pero ya ahorita digamos que nuestro foco principal es hacer el mantenimiento con la solución salina. Garantizar en lo posible que el sistema sea cerrado. ¿A qué se refiere? A que una vez instale todo el sistema de infusión, o sea, incluye catéter, conectores, equipos de administración de medicamentos, no se vuelvan a desconectar hasta cuando ya se tengan que desechar por cumplimiento del ciclo de vida útil. Los sistemas abiertos son todo lo contrario, donde constantemente hay conexiones y desconexiones, ¿cierto? Entonces, que el paciente va al baño y lo desconecto, que el paciente va a ir a comer y se va a sentar, entonces lo desconecto, ¿sí? Entonces, ideal utilizar ese sistema que sea cerrado, ¿sí? Este grupo de enfermeras que nos habla de todas estas recomendaciones, hablan desde su experiencia y obviamente la situación económica de su país. Pues en Estados Unidos los equipos, digamos, son de un solo uso, mientras que en nuestro país, pues sabemos que los recursos no lo permiten y utilizamos dispositivos, digamos, reutilizamos dispositivos, los equipos de administración de medicamentos y pues obviamente la recomendación sería que lo cambien cada 96 horas, teniendo en cuenta el cuidado que tengamos con todo el equipo, ¿sí? Si el equipo se desconecta o el paciente tuvo un retorno de sangre, lo ideal es cambiar el equipo para evitar que haya complicaciones como sepsis o flebitis, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta que aunque yo voy a cambiar mi equipo cada 96 horas, por ejemplo, pues porque no lo permite, ¿cierto? Porque no podemos darle un único uso, pues sí deben de tener en cuenta que si hay, digamos, ciertos criterios como que se devuelva la sangre, que hay un retorno de sangre, pues sí se debe de hacer el cambio, ¿sí? Esta diapositiva nos habla entonces, que ya lo habíamos hablado, que digamos, uno de nuestros grandes protagonistas son las soluciones de gran volumen dentro de la terapia de infusión, pues nos invita a que utilicemos recipientes libres de PVC, ¿sí? Para evitar interacciones medicamentosas y fenómenos físicos que se los mostraré con más detalle en las próximas diapositivas, ¿sí? Evitemos soluciones que estén en recipientes que contengan plastificantes o plásticos. Aquí digamos que el plástico libera una sustancia que se llama dietil exilfalato, que este es tóxico para el paciente y para el personal de la salud que lo manipula. En el mercado existen contenedores o recipientes que, aunque son libres de PVC, son hechos de plástico y sigue teniendo presencia de este plástico, valga la redundancia. La recomendación es que los recipientes ideales sean tanto libres de PVC como de plastificantes, es decir, que las dos cosas no estén presentes. Dentro de los fenómenos físicos que les hablaba, pues podemos encontrar que en las bolsas y frascos que contengan PVC ocurren estos fenómenos. Voy a resaltarles, digamos, dos de ellos, entre ellos la absorción, que es cuando se adhiere el medicamento a las paredes del contenedor y pues obviamente al adherirse el medicamento, pues el paciente no va a recibir su dosis exacta. Y la permeación, que es el paso del medicamento solución a través de la pared interior de una bolsa, permaneciendo en su pared exterior. Entonces, digamos que han habido profesionales, y aquí en este punto les voy a hablar, incluso desde mi experiencia, que han ocasionado resistencia y alergias a antibióticos debido a la exposición prolongada de estos mismos durante su quehacer de la tarea diaria, ¿sí? Digamos, yo estuve mucho tiempo
en la parte del manejo de pacientes de tuberculosis y les cuento que los casos más complejos se presentaban con el personal de la salud, ¿sí? Porque eran multiresistentes. Entonces iban a mirar, digamos, hacerle todo su estudio y solo les servía un medicamento. Entonces, digamos que la invitación es a que ustedes tengan en cuenta estos fenómenos físicos, ¿sí? Y que son importantes tanto para el paciente como para ustedes. Entonces, todo eso contribuye, obviamente, a que el paciente se vea expuesto en no recibir su dosis completa y afecta la salud de los profesionales. En esta tabla vamos a poder observar los medicamentos y su interacción con los recipientes o bolsas que contengan PVC. Entonces aquí voy a resaltar en esta tablita que ustedes ven, se ve un poquitico borrosa, pero pues yo la logro ver de aquí, además que ustedes también, voy a resaltar que la mayoría de los medicamentos que se estudiaron generaron el fenómeno de absorción, que era el que ya les hablaba, ¿cierto? Que facilitaba que el medicamento se adhiera a las paredes y pues obviamente que haya errores en dosificación del mismo. Y digamos que a su vez también la mayoría presentaron lixiviación, el cual liberó esas sustancias que son tóxicas, altamente tóxicas, tanto para el paciente como para el personal de la salud. En esta diapositiva vamos a encontrar las ventajas y las desventajas de los contenedores de vidrio. Entonces, miren, idealmente, ojalá, digamos, pudiera darse como que utilicemos contenedores de vidrio, pero desafortunadamente tiene unas desventajas que, digamos, que frente a otros recipientes. Entonces, vamos a mirar que las desventajas es que el vidrio es pesado, requiere aire filtrado, es voluminoso, entonces es difícil de almacenar, es rígido, entonces en un momento, en una crisis de emergencia para ustedes va a ser mucho más difícil la manipulación y tiene un riesgo de lesión al paciente y a la enfermera, ¿sí? Que si se caiga, pues obviamente les puede ocasionar un daño. ¿Y qué ventajas tiene? Que es transparente, que es biodegradable, o sea, es ecológico con el medio ambiente y que tiene una mayor compatibilidad con los fármacos y que no ocurren estos fenómenos que les resaltaban las diapositivas anteriores de permeación, lixiviación, entre los otros, ¿sí? Entonces, pues, digamos que la idea es que ustedes busquen, digamos, y se asesoren sobre unos dispositivos que sean, digamos, ecológicos, que interactúen menos con los medicamentos y que no tengan estos fenómenos que ocurren. Pues aquí, pues ya esa es la parte final, ya si Daniel pasa a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar que es la parte pues como de resolver preguntas. Básicamente lo que les quería mostrar al final es obviamente uno de los grandes protagonistas que son las soluciones y pues para que ustedes lo sepan, cuando yo estaba, digamos, estudiando enfermería, pues no conocía realmente que, digamos, en la terapia de infusión, o sea, las soluciones pudieran ocasionar todo eso. Entonces ya, pues digamos que en el transcurso de la experiencia fui identificando todo esto. Voy entonces a revisar junto con mi compañera Karen, que les conté al inicio, que estaba, digamos, aquí de manera presencial para revisar qué preguntas tiene. Entonces, Karen Bueno, también me va a apoyar. Hola, Daniel. hola, buenas tardes. Felicitaciones, Karen. Creo que fue, sí, Karen, perdón, ya de ahí, me confundí Karen con Karen. también. ¿Y Karen ya está? Sí, Karen también. Karen está por aquí. Sí, Bueno, hola, buenas. por aquí estoy. Buenas tardes. Yo les los invito a los invitados, así suene redundante, a que si tienen alguna pregunta, por favor la escriban en el chat, así yo se las dirijo a Yadeya y a Karen. Bueno, acá ya ahí es una felicitación. Excelente presentación, felicitaciones. No sé si alguien se anima a hacer una pregunta o eso quiere decir que ya ahí fue muy clara y no hay pregunta. Sería que me extendí mucho, me animé. O de pronto Karen quiere de pronto hacer alguna intervención y contarnos algo de pronto que se haya quedado en el tintero.
Bueno, mientras alguien se anima a alguna pregunta, no, ya súper excelente la información dada. Quisiera así dar una acotación al mensaje que mostraba Yadei con la figura de las venitas y los catéteres. Si Daniel puede ir a buscar la fotico donde está Los catéteres, el correcto y el incorrecto. espérate un momentito. A ver, Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. ¿ustedes están Esa, viendo? ahí, esa, Esta, perfecto. listo. ¿Cuál es la recomendación en general que nos hacen las enfermeras expertas? Primero, que no siempre el mensaje es usemos el catéter más pequeñito por usar el más pequeñito. Si usted necesita realmente usar un catéter grueso, porque su paciente está en un shock hemorrágico, tuvo un accidente o está en una cirugía que necesita alto volumen de ingreso de líquidos al paciente, está recomendado obviamente usar catéteres gruesos. En ese tema, lo que es recomendable es buscar la vena más gruesa que tenga el paciente, más gordita, más amplia, para poder ingresar el catéter. La foto lo que hace referencia es que el catéter debe quedar como en la mitad o flotando dentro de toda esa vena. ¿Para qué? Para que el catéter dure más tiempo, dure más días, evitemos las flebitis mecánicas y podamos extender la vida útil de esos catéteres. Esa es como la observación importante. Eh, Recomendación en sus hospitales: todos los catéteres intravenosos por la parte de atrás del empaque dice la capacidad máxima de entrega de medicamento. Un catéter, por ejemplo, 22, que siempre lo pensamos para pediatría, pues tiene una capacidad, dependiendo de las marcas, en un aproximado de 4.000 mililitros por hora, y pues la verdad es un flujo bastante grande, y no tenerle miedo a usar catéteres pequeños, porque creemos en nuestro tema en la cabeza que no funcionan, sino que tienen que ser siempre catéteres extremadamente gruesos. Esa es como la recomendación o el acotamiento que quería hacer en esta figurita en particular. Bueno, entonces yo le quiero agradecer a Karen y a Yadei, porque sé que las dos han Perdón, estado. Dani, que acá hay una pregunta en el chat, qué pena. Ah, sí, perdón, es que no tengo acceso. Yo Tranquilo, quería no te hacer preocupes. un paréntesis Claro, antes, que vi que había gente que dijo que nos ayudan para unirse. Ahí les pido disculpas porque yo estoy en la otra pantalla, entonces no veo el chat cuando estoy pasando las presentaciones. Así que lo que puedo hacer es compartirles el video cuando lo subo a YouTube y se los mando para que todos tengan la presentación de IAE, las personas de pronto que no pudieron asistir. Listo. Dice bueno, acá Karen, sí. dinos. El Hospital de Frontino, la gerencia por acá, bienvenidos, un gusto saludarlos por acá. Dice, buenas tardes, lo recomendable es tener los contenedores de vidrio en nuestros hospitales. Bueno, la respuesta a eso es que el vidrio es el mejor elemento para evitar interacciones medicamentosas, que fue la última diapositiva que puso Yadei. Desde la parte química, nos recomiendan pues usar un recipiente que no interactúe con los medicamentos. ¿Cuál es el pero? El pero es que los frascos de vidrio pues tienen unas complicaciones en su uso, en su manejo, no son tan prácticos, se rompen muy fácil, el personal de enfermería se puede cortar, el paciente, bueno, son muchos factores que hacen que no sea práctico tenerlo como eh, indicador número uno para fabricación de soluciones salinas, Harmony y dextrosa. ¿En donde siempre los vemos casi que presentes? En los medicamentos. Mire que tenemos casi que todos nuestros medicamentos vienen en ampollas de vidrio. Son muy pocos los que vienen en ampollas plásticas. Y la recomendación es, bueno, no tenemos tanta facilidad, más de que es muy costoso, tener frascos de vidrio son costosos, pues busquemos unas alternativas que en el mercado existen
presentaciones en formas de frasco y existen presentaciones diferentes que deben cumplir lo más cercano a lo que nos ofrece el vidrio, que es no interacción medicamentosa, y eso pues en el caso, pues nosotros somos Pisa Farmacéutica, nosotros nuestros recipientes son libres de PVC y son libres de plastificantes, entonces las interacciones medicamentosas son muy mínimas, casi que del 1%. Entonces, un tipo de material como este es el que nos va a ayudar a que nuestra administración de medicamentos sea segura y sea la correcta. Esa es la respuesta a esa pregunta. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Acá hay una pregunta de Janet Luján Campos. Dice, buenas tardes. Buenas tardes. Para la administración de la claritromicina, lo más recomendable es pasarlo en DAT al 5%. Si el usuario no tiene contraindicaciones, perdón, ya esos términos no los reconozco. DAD al 5%, si el usuario no tiene contraindicación de DM. Bueno, en esta pregunta, Janet, muchas gracias por tu participación. En eso sí, el principal profesional que puede resolver las dudas son los químicos, pero debes partir de la ficha técnica del producto que tú tengas en el hospital. Todos los medicamentos de la marca que sea sale al mercado con una ficha técnica de indicación que dice en qué soluciones puedo yo hacer disolver en los medicamentos. Ahora, si el paciente, aparte de eso, pues tiene una condición como la diabetes, pues ya hay otros elementos que hay que mirar. Entonces, si es diabético y el solvente recomendado es la dextrosa, pues si ese es el único vehículo en el cual se puede pasar la claritromicina, pues hay que hacerlo con mucha precaución y hay que hacerle un seguimiento al paciente con glucometrías y demás. Pero si la otra opción de dilución para la clarito es solución salina, pues en este caso vámonos a la fija que la solución salina no nos va a aportar azúcar y no nos va a afectar esa otra condición del paciente. Pero siempre, muchachos, revisar las indicaciones de los medicamentos. Siempre dicen atrás contraindicaciones, modo correcto de uso, y si ustedes siguen las instrucciones, van a ser más exitosos. ¿Qué recomiendo yo sí en eso? Las diluciones. La claritromicina es un medicamento que hace mucha flebitis química, entonces favorecer que sea más líquido al momento de la dilución. Y aquí también otro paréntesis, si es un paciente adulto mayor con antecedentes cardíacos, con antecedentes de sobrecargas hídricas pulmonares, pues bueno, ahí hay que ser muy cuidadosos con las entregas de volumen, ¿cierto? Los controles de líquidos, y en esos casos pues hay que administrar la claritromicina muy despacio para evitar que se vaya a hacer una flebitis química. Y siempre, siempre, la recomendación también que quiero que se lleven en su cabeza, hay que lavar los catéteres antes y después del uso de los medicamentos para evitar que ese residuo que queda en el caminito del catéter vaya a interactuar con el otro medicamento que yo le pongo. Entonces siempre solución salina, barriendo los medicamentos para evitar flebitis química. Esa es la respuesta. Así es, y haciendo pues lo que decía Karen, si el paciente no tiene restricción en líquido, ¿cierto? Ni hay ninguna condición que lo impida, pues lo más diluido posible y el mayor tiempo. Entonces, normalmente podría ser entre 250 a 500 de solución salina. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Creo que no. Bueno, yo creo que no. Yo voy a aprovechar para agradecerles a Yade y a Karen de nuevo, a Pisa, a los participantes, gracias por el tiempo. Y voy a aprovechar para hacer una cuña a Disroblan. O sea, para las personas que me están preguntando por los videos y las conferencias, les voy a mostrar. Se meten al canal de la empresa y ahí, ya les paso el link por el chat, ahí hemos montado
las videoconferencias que se han hecho hasta la fecha. Falta pues montar esta obviamente, pero para que lo tengan en cuenta. Ya les envío el link y bueno, es agradecerles a todos y todas los participantes. Nos vemos en la próxima videoconferencia del otro mes. No sé si Karen y ya ahí tienen unas palabras para terminar. No, muchísimas gracias a todos, de verdad que sí, estuve pendiente como de cuántas personas se mantenían en la capacitación y veo que todos estaban como que muy concentrados porque se mantuvo, entonces muchísimas gracias a todos ustedes y nada, espero que haya sido de gran utilidad y aprendizaje. Sí, de parte mía, muchas gracias a todos. Estamos aquí para ayudarles a ustedes. Estos espacios no son solamente para que conozcan a Hidrolan como empresa o a PISA como empresa también, sino para que ustedes puedan acceder a conocimientos actualizados y todo lo que nosotros podamos ayudarles, estaremos muy atentos y muy dispuestos a llegar hasta sus hospitales, así sea de manera virtual, pero los estaremos acompañando. Muchas gracias, Daniela, a ti muchas gracias por la invitación y esperamos en la próxima oportunidad con otro tema también que sea de interés para todos. Muchas gracias. Claro que sí, muchas Muchas gracias. gracias. Buen fin de semana a todos y todas. Chao. Chao.